Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Dice, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una ruptura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias porque nos das tu palabra. Y te pedimos que en esta hora seas tú iluminando, seas tú hablando en nuestros corazones, Señor. Seas tú transformándonos por medio de tu gracia, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a empezar hablándote de algo que probablemente no te interesa. A mí me gusta mucho el café. No sé si aquí tomen café. A mí me gusta mucho el café y me gusta mucho el café de método. El café de método es este café que preparas, que tienes que comprar el granito y luego molerlo y luego tienes que esperar ahí como que se ponga en el agua hirviendo. Y preparar café es todo un proceso, no sé si han visto ahí en TikTok o en Instagram o en redes sociales cómo preparan café y se ve y tú dices, wow, qué pérdida de tiempo. Sí, se ve rico el café al final, pero prefiero ir y pagar 50 pesos y que me den un café chiquito y listo. Pero a mí me gusta mucho el café. Generalmente dejo todo preparado la noche anterior para que en la mañana ya nada más hierva agua, ponga el café en donde va, le echo el agua hirviendo y lo dejo ahí los 5 o 10 minutos reposando y pues ya me llevo mi café al trabajo, ¿no? Y entonces muelo el café, lo dejo preparado, dejo todo así en toppers, lo dejo en toppers y lo lavo la prensa francesa y lo dejo mi termo listo y todo eso, ¿no? En una ocasión resulta ser que yo estaba haciendo toda mi rutina antes de la mañana y dejé todo listo, pero se me pasó un paso importante que no les voy a decir cuál fue. Y entonces ya al día siguiente, pues ya estoy yo, ¿no? Y ya con mi café molido, lo abro y huele bien delicioso y wow, qué chido el café. Es mañanita, ahorita que está haciendo frío hasta se te antoja así como que esté calientito y ver como el vaporcito que sube. Y entonces yo dejé el café, le puse el agua, lo dejé reposando sus 5 o 10 minutos, ya nada más estaba esperando eso. Ya quedó, aprieto la prensa, suelta el olorcito a café que a todos nos gusta en la mañana y lo empiezo a hacer en mi termo. Pero ¿sabes qué me faltó? Lavar el termo. Y entonces en mi termo de café había café viejo. Y ahora cuando tú combinas café viejo y café nuevo, te resulta algo extraño. Porque el café viejo, o una de dos cosas, cuando se enfría se hace muy ácido, así tremendamente ácido, o se hace muy amargo. Una de las dos cosas, y eso depende del café. Y ahora yo estaba haciendo 2 cafés diferentes, y entonces sabían diferente, y uno estaba muy ácido y otro estaba muy amargo, y entonces cuando lo echo en el termo que tiene café viejo, que está muy ácido, resulta en un café que a nadie le gusta. Y entonces ni el café viejo sale bueno, ni el café nuevo sale bueno. Y bueno, esa mañana no tomé café. Sí, me quedé triste sin mi cafecito mañanero. Ahora, ¿para qué te cuento todo esto? Bueno, quiero que entiendas que hay una experiencia de preparar un café desde cero. Sí, es un proceso tardado, preciso, delicado. Tienes que medir con una báscula cuántos gramos de café y cuántos gramos de agua. Y luego tienes que tener una molienda exacta porque si mueles muy grande, no va a salir todo el café bien. Si lo mueles muy chiquito, tampoco. Y entonces una molienda precisa y luego tienes que dejarlo exactamente 5 a 8 minutos. Y luego tienes que comprar un café que esté rico, porque obviamente pues, lo que más sabe del café es el café. Y entonces tienes que comprar un café que esté bueno y cada vez que le eches el café pues es dinero. Y todo eso para que se te olvidara lavar el termo. Y ahora tienes un café combinado que ni está rico, ni está fresco, ni siquiera está viejo. ¿Quién sabe cómo está ese café? Sí.
¿Qué pasa cuando combinamos lo nuevo con lo viejo? ¿Qué ocurre cuando combinas un plato de comida nueva con un plato de comida vieja? ¿Qué pasa cuando tomas un pollo que tiene 2 meses ahí en el refri y lo pones con pollo que tiene 2 días de que lo compraste? ¿Sí? Nunca es buena idea combinar lo nuevo con lo viejo, porque ni siquiera lo nuevo tiene un disfrute como tal, no es fresco, y lo viejo simplemente está ahí estorbando a cierta medida. Y entonces, en cierta forma, tú y yo podemos afirmar lo siguiente: lo nuevo y lo viejo no son compatibles. ¿Sí? No es compatible. Y lo puedes ver también con la tecnología. La tecnología nueva ya no es compatible con la tecnología vieja. ¿A quién de ustedes le tocó el Wii? El que jugaba así con los controlcitos y así, ¿no? Una vez tuve ganas de jugar Wii, no lo pude conectar a mi tele, porque ya no tiene la entrada, simplemente ya no es compatible. ¿Sí? Entonces no jugué Wii. Entonces lo nuevo y lo viejo no es compatible. Ahora, cuando tú y yo llegamos aquí a esta situación, a este evento en la Biblia, ¿no? Estamos en Marcos 2, y está Jesús, está con sus discípulos, está comiendo. De repente llegan y le preguntan, ¿por qué no están ayunando? ¿Sí? ¿Por qué no están ayunando? ¿Por qué los discípulos de los fariseos y los de Juan sí ayunan, pero los tuyos no? Y entonces vamos a entender un poquito esto sobre el ayuno. El ayuno en ese tiempo era algo que se hacía por tradición. En el judaísmo, la religión de los fariseos, los 3 pilares de la religión eran el ayuno, era la oración y era lo que tú y yo consideraríamos hoy en día como caridad, es decir, el dar a los pobres. Esto es lo equivalente para nosotros a decir que nuestros pilares o nuestros fundamentos del cristianismo es la palabra, la oración y la iglesia. Y entonces cuando los fariseos ven que los discípulos de Jesús no están ayunando, es lo equivalente a que le preguntaran: Jesús, ¿por qué ustedes no van a la iglesia el domingo? Eso está muy raro, Jesús, eso no funciona así. Ahora, si llegara alguien que dice ser creyente, cristiano, de muchos años, maduro, estudiado, sabe hebreo, griego, milética, interpretación, exégesis, todo lo que tú quieras, pero te dice: no, yo no voy a la iglesia los domingos, ¿qué pensarías de esa persona? Como que te quedarías un poquito como, eso está medio raro, como que no es muy congruente. Y bueno, para los fariseos, cuando preguntaron a Jesús esto era exactamente lo que ellos estaban pensando. Jesús, es que tú dices ser, pues, el que viene ahí en la Escritura. Tú dices que eres una persona importante y tú dices que toda la palabra habla de ti. Pero entonces, si toda la palabra habla de ti y tú vienes a cumplir algo que está en la Escritura, ¿por qué no estás yendo a la iglesia los domingos? Si finalmente es parte de lo que se tiene que hacer, ¿por qué no estás ayunando? Y entonces para ellos, su tradición los llevaba a ayunar los días lunes y miércoles. Y entonces la pregunta era en base a esto. Era probablemente un lunes o miércoles, un día de ayuno, y Jesús no estaba ayunando, ni sus discípulos. Y entonces tienes a los seguidores de Juan, que probablemente estaban ayunando por la muerte de su maestro. Tienes a los seguidores de los fariseos, que estaban ayunando, siguiendo la religión. Y luego tienes a los discípulos de Jesús, que no estaban haciendo absolutamente ningún tipo de ayuno. Y entonces se convirtió en algo extraño. La pregunta sobre el por qué no estaban ayunando, en realidad no se trata tanto del ayuno. No te enfoques tanto en el ayuno, porque no se trata de eso. La pregunta en realidad se trata de ¿por qué no estás cumpliendo con la religión que dices profesar? ¿Por qué no estás cumpliendo con aquello que dices que viniste a cumplir o a hacer? Y ahora Jesús tiene esta costumbre de responder de forma velada, de forma extraña, de forma confusa. No sé si cuando leías el pasaje pensaste, ¿por qué Jesús responde hablando de una boda cuando estamos hablando del ayuno? Es como si yo voy y te pregunto sobre café y tú vienes y me respondes sobre carros. No tiene ningún tipo de relevancia. Por lo menos en primera instancia eso pensaríamos. Pero entonces hay que entender un poquito el uso de los ayunos. ¿Para qué sirve el ayuno? ¿Sí? En la mente judía, el ayuno en su raíz estaba asociado al lamento. Y entonces cada vez que ellos ayunaban, ellos estaban lamentándose.
El ayuno era una actitud solemne de tristeza profunda, de arrepentimiento, de lamento, de sufrimiento, de dolencia. Y entonces cuando ellos ayunaban, ellos estaban lamentándose. Si habías sido agraviado y estabas en sufrimiento, ¿qué hacías? Ayunas. Si sentías gran tristeza porque un ser querido había fallecido, ¿qué hacías? Ayunas. Si tu pecado te causaba una tristeza profunda, ¿qué hacías? Ayunas. Si es el cumpleaños de tu hijo y ya llegó a los 13 años y están celebrando, ¿qué haces? ¿Ayunas? Como que ahí ya no hay congruencia, ¿verdad? Ahora, esto lo podemos ver en la Biblia también. Si vamos a 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6, leemos que dice: se reunieron los israelitas en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Entonces, ¿sí te das cuenta de la conexión? Ayunaron, ¿por qué? Porque hemos pecado contra el Señor. Y entonces ahí ya hay una conexión del lamento. Ellos están lamentando por su pecado. Ahora, en Esther 4.3, que es un libro que ya hemos estudiado en la iglesia, tenemos exactamente una idea similar. Dice Esther 4.3: en cada una de las provincias, en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, que era un decreto de matar, exterminar y destruir a todos los judíos, ¿sí? Entonces, en cada provincia donde llegaba este decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Y entonces la idea del ayuno, en realidad lo que se está queriendo presentar, no es la cuestión de dejar de comer porque se supone que dejes de comer este día. La cuestión del ayuno, lo que te está queriendo presentar es: ¿por qué no estás lamentándote? ¿Por qué no estás haciendo lo que se corresponde hacer según la religión que profesamos? Y luego Jesús responde con una situación que contrasta con el uso del ayuno, porque si el ayuno se trata de lamento, ¿de qué se trata una boda? Fiesta, alegría. ¿Sí? Tú no irías a una boda y dirías: ay, qué mal, si ya se casaron, rayos, ¿sí? Corre una lágrima por tu mejilla porque dices: oh no, felicidad, dos personas enamoradas, felices, mi peor enemigo, tengo que ir a ayunar, ¿sí? Es inadecuado, es inapropiado. Y entonces cuando Jesús empieza a responder hablando de una boda, ante una pregunta del ayuno, lo que está diciendo es que no es la respuesta apropiada. No es momento de lamentarse, porque estamos en un momento de gran gozo. Estamos en un tiempo de gozo, de felicidad, de júbilo. Habrá un tiempo donde el novio ya no estará y entonces en ese momento será adecuado ayunar. Pero en este momento que el novio está aquí hablando de él mismo, ¿por qué ayunas? O sea, la respuesta de Jesús es: pues es que estás en una boda, estás en una fiesta. ¿Por qué ayunas? Ahora, la iglesia a la que Marcos escribe su evangelio es la iglesia del año 70 después de Cristo. Es decir, para este punto, los creyentes ya conocían el evangelio, ya conocían la historia completa de redención. Para este punto, la obra de Dios a través de Cristo para reconciliar a los hombres con él mismo ya estaba completa, ya estaba hecha, ya era una realidad. Entonces, naturalmente, tanto para ellos como para nosotros, esta revelación de Dios completa en su palabra hace ciertas alusiones que para los fariseos y los discípulos en el momento que Jesús responde sobre bodas, probablemente los dejara simplemente como un: se me hace que no escuchaste bien, Jesús. Te están preguntando del ayuno. Ayuno. Ahora, ¿qué conexión vemos con las bodas? Bueno, en el Antiguo Testamento, tú y yo constantemente vemos estas referencias hacia un tema de bodas, un novio y una novia. Y todas las referencias siempre apuntan a una misma idea: restauración o renovación, que son una y la misma cosa. Entonces, si me acompañas ahí en Jeremías 33. Jeremías 33, versículos 10 y 11. Ahora este versículo dice: así dice el Señor: en este lugar del cual ustedes dicen, es una desolación
sin nombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas, sin nombres, sin habitantes y sin animales, se oirá de nuevo voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, den gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Y entonces esta idea que está aquí encapsulada en Jeremías es algo que puedes encontrar varias veces a lo largo del Antiguo Testamento, donde hay una idea de restauración, de gozo, de júbilo, hay una idea de alabanza a Dios y esta temática, una boda, un novio, una novia. Cuando Jesús se identifica a él mismo como el novio que está presente, ¿para qué llega el novio? Para casarse. Porque ya está empezando la boda. Y entonces cuando Jesús dice, el novio está aquí, ¿qué está queriendo decir? La boda ya está empezando. ¿Sí? Ya estamos empezando la ceremonia. Y entonces es inapropiado en este momento que estés lamentándote. Es un momento de gran gozo. ¿Sí? Ahora, para ti, para mí, esto tiene un significado más. Y es el hecho de que en Cristo, cuando la boda comienza, la restauración también comienza. La restauración está comenzando y es lo que Cristo está diciendo. Estamos empezando a renovar. Ahora, las siguientes dos metáforas que Jesús presenta, una vez que contrasta el lamento del ayuno con la alegría de una boda, toman este evento de una boda y lo usan como un tipo de parteaguas. Porque básicamente estamos hablando de lo nuevo y lo viejo, ¿sí? De una boda y del ayuno. Y entonces Jesús dice, mira, déjame te explico así, ¿no? Y hace sus dos metáforas, ¿no? Lo nuevo y lo viejo es incompatible. Y déjame te pongo dos ejemplos. Si tú tienes un pedazo de tela vieja y le pones un parche nuevo, cuando se ajusten, se van a rasgar. Porque no tienen la misma elasticidad. Porque no funcionan igual. Porque una es más fresca que la otra. Porque una está más gastada que la otra. Y entonces se van a romper y se van a romper peor. Si tú tienes una prenda que es vieja, no vas y compras la tela más fina que encuentras, más cara que encuentras, para cosérsela a tu prenda vieja. No tiene sentido hacer eso. Y lo mismo dice respecto a los odres de vino y al vino mismo, que es el ejemplo que te daba del café. Cuando tú combinas vino nuevo con vino viejo, se arruina. Y cuando tú pones vino nuevo en un odre viejo, se arruina. ¿Sí? No tiene sentido hacerlo. Y lo que está queriendo decir Jesús es una sola cosa. Lo nuevo es incompatible con lo viejo. ¿Sí? Lo nuevo es incompatible con lo viejo. Ahora, los fariseos buscaban fundamentar su religión en la ley. Buscaban cumplir cada parte de la ley. Su vida giraba en torno a ser conforme a la ley. Ayunar cada día como era correspondiente, hacer las oraciones adecuadas en el tiempo correspondiente y hacer obras de caridad. Y eso era lo que la religión de los fariseos pedía. Jesús, cuando viene, él afirma que él mismo había venido a cumplir la ley. En Mateo 5:17 leemos, no piensen que he venido a abolir la ley, sino que he venido a cumplirla. Y entonces para los fariseos está esta idea, ¿no? Bueno, tú dijiste que vienes a cumplir la ley. No la estás cumpliendo. ¿Qué pasó? Eso está extraño. En este aspecto fundamental, el objetivo del judaísmo y el objetivo de Jesús parecen ser básicamente lo mismo. Tienen el mismo objetivo, cumplir la ley. En cierta manera, parecía que el judaísmo y lo que Jesús afirmaban creer era lo mismo. Pero había una diferencia crucial entre una cosa y otra que hacía que estas dos cosas fueran totalmente incompatibles. Los fariseos vienen a Jesús y colocan sus expectativas. Ellos esperan que Jesús se amolde a su religión. Pero Jesús llega y dice, es que yo no vengo a acoplarme a una religión. Yo no vengo a unirme a tu religión. Yo no vengo a unirme a tus prácticas. Yo no vengo a hacer lo que tú haces. Yo no vengo a hacerlo como tú lo haces.
yo vengo a dar algo nuevo. Y lo nuevo y lo viejo es incompatible. Un autor decía, la ley del Antiguo Testamento y Juan el Bautista apuntaban a Jesús en toda su novedad. Esperar que Jesús se acople a las prácticas de la piedad judía del primer siglo es tan inapropiado como pegar un trozo de tela sin arrugar en una prenda vieja. ¿A qué debería llevarnos a pensar esto? Bueno, tu Biblia tiene dos divisiones. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué la Biblia tiene dos divisiones? ¿Cuál es el punto donde se divide? Y entonces eso quiere decir que en cierto punto algo hace que ya no sea solo un testamento, sino que sea un nuevo testamento o un nuevo pacto. En Ezequiel 36, es un pasaje largo, te lo voy a leer, Ezequiel 36, versículos 23 al 35, y quiero que prestes atención a esto. Dice, vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Nota esa palabra que está ahí? Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre ustedes. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no reciban más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. No hago esto por ustedes, declara el Señor Dios, sépanlo bien. Avergüéncense y abochórnense de su conducta, casa de Israel. Así dice el Señor Dios: en el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo lo que pasa. Y dirán, esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén. Y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Ahora, yo sé que es un pasaje largo, pero quiero que captures esta idea bien. Dios está diciendo, en su tiempo, yo voy a actuar. Yo voy a poner algo nuevo en los hombres. Yo voy a poner algo nuevo en la casa de Israel, en el pueblo de Dios. Yo voy a poner un nuevo corazón. Y yo voy a restaurar. De tal manera que ahora aquello que estaba desolado y deshabitado es comparable ¿a qué? Al huerto del Edén. Es renovado. Cuando tú y yo vamos a la palabra, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, es un pacto que está basado en obras. Y constantemente tú y yo vemos esta idea. Tú tienes que obedecer para que entonces Dios te dé su gracia, te dé de su favor, para ser justificado delante de Dios. Tú tienes que obedecer para que Dios se agrade de ti. Y esa es la idea constante en el Antiguo Testamento. Pero luego tú ves a los hombres del Antiguo Testamento, tú ves al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y tú ves que hacen de todo excepto obedecer. Tú ves que son necios, tú ves que son pecadores, tú ves que son idólatras, tú ves que Dios les dice, necesitan quitar a todos de esa tierra para poder estar bien. Y el pueblo dice, sí, pero no, vamos a dejar poquitos. Tú ves que Dios dice, confíen en mí, vayan por acá, hagan como yo les digo, yo les estoy dando todo lo que necesitan,
Y el pueblo dice, no Dios, estás mal, te estás equivocando. Y constantemente ves este patrón donde el pueblo de Israel continuamente está fallando y fallando y fallando y fallando y fallando. Y entonces Dios dice, en su momento yo pondré en ustedes un corazón de carne, ¿sí? Un corazón nuevo. Y la idea que está queriendo presentarse aquí es que el pueblo es incapaz de cumplir la ley. Los fariseos son incapaces de cumplir la ley. Los hombres son incapaces de cumplir la ley. Tú eres incapaz de cumplir la ley. Tú no puedes cumplir la ley, no tienes esa capacidad, porque eres pecador. Somos pecadores y eso nos hace incapaces de cumplir la ley. Y eso quiere decir que por más que tú y yo nos esforcemos, si queremos ganar el favor de Dios por ese camino, sigue intentando hasta la muerte y nunca lo vas a lograr. Jamás lo vas a alcanzar, porque eres incapaz. Pero es aquí donde entra este nuevo pacto y es aquí donde Jesús viene y dice, el novio ha llegado. Porque Cristo viene a hacer lo que nosotros no podemos. Y esta es la forma en la que Dios nos limpia. Esta es la forma en la que pone un corazón nuevo en nosotros. Cuando una persona, o cuando dos personas se casan, aunque legalmente puedes tener los bienes separados, ¿verdad? Pero por lo general se entiende que lo que es de uno es del otro. ¿Y ahora qué crees que pasa con la novia de Cristo y Cristo que es el novio? Bueno, lo que es de uno es del otro. Eso quiere decir que la justicia de Cristo, su perfección, ahora también es de su iglesia, de la novia de Cristo. A través de la obra de Cristo somos restaurados, somos renovados. A través del nuevo pacto ya no se trata de cumplir la ley que somos incapaces de cumplir. Se trata de que Cristo ha cumplido la ley que tú y yo no podemos cumplir. Se trata de que, como tú y yo no podíamos, Cristo ha venido a salvar, ha venido a restaurar, ha venido a renovar. Porque lo que tú y yo necesitábamos no era esforzarnos más para cambiarnos a nosotros mismos. Lo que tú y yo necesitábamos era alguien que nos cambiara por completo. Era alguien que nos renovara, que nos recreara. Por eso es que le llamamos un nuevo nacimiento. En 2 Corintios 5:17 lo pone de una forma muy explícita, pero a veces lo pasamos muy rápido. Porque Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, es una criatura mejor. Si alguno está en Cristo, va bien. Si alguno está en Cristo, ya le puede echar más ganas, tiene buen apoyo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Es decir, Cristo viene y te da una nueva vida en Él. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, la idea es esta. Si Cristo vino a renovar, si Cristo vino a hacer las cosas nuevas, si la obra de Cristo nos ha renovado, no podemos seguir viviendo según lo antiguo. No podemos seguir viviendo según lo antiguo. Te dejo con dos implicaciones. Lo primero es que tú y yo no podemos vivir tratando de cumplir la ley. No podemos vivir según lo que llamamos legalismo, es decir, mis obras me ganan el favor de Dios. Y esto es algo que está muy inculcado en nosotros. Porque constantemente tratamos o pensamos o decimos, es que no puedo decir que soy cristiano porque soy muy malo. Es que me tengo que esforzar más para que Dios me bendiga. Es que tengo que hacer cosas, tengo que corregir mi vida, tengo que dejar estas cosas detrás porque si no, Cristo no va a venir por mí.
Dios no me puede amar así. Es que soy demasiado malo como para que Dios me ame. Pero bueno, el punto es ese. Cuando Cristo llama a los discípulos, Él les dice algo, ¿no? Vengan para que se hagan pescadores de hombres. ¿Dice eso Dios? ¿Dice eso Cristo? Cristo dice, vengan, yo los haré pescadores de hombres. Y esa es justamente la idea que tenemos que entender. Tú y yo no podemos seguir viviendo según el legalismo de pensar que tengo que hacer para que entonces Dios me dé su favor. Porque eso es legalismo. Si Cristo ha cumplido la ley, si Cristo nos ha hecho nuevas criaturas, si estamos unidos a Cristo, entonces somos libres para amar a Dios. No para ganar el cielo, sino porque Cristo lo ha comprado para nosotros. ¿Sí? Date cuenta de la dinámica. Ahora no obras para ganar el cielo. Ahora obras porque Cristo ya ha comprado el cielo para ti. Hay una diferencia. ¿Sí? Y una segunda implicación es que Cristo nos da una nueva vida, pero no se amolda a la vida que ya tenemos. Los fariseos venían y esperaban que Cristo se amoldara a su religión, a su tradición, a sus rutinas diarias, a lo que ellos hacían, como ellos lo hacían, cuando ellos lo hacían. Y tú y yo no pensamos mucho en esto, pero quiero que consideres lo siguiente. ¿Cuántas veces has usado a Cristo como un parche nuevo en tu vida vieja? Donde hay cosas en tu vida que dices, ay, aquí esto está mal. No, Cristo. Y listo, ya está bien. ¿Sí? Vengo a la iglesia porque mi matrimonio está mal y entonces tomo a Cristo para que me ayude en mi matrimonio y el resto de mi vida sigue siendo absolutamente igual. No cambia absolutamente nada. No, es que mis hijos, y agarra a Cristo y ahí con mis hijos y el resto de mi vida sigue absolutamente igual. Y entonces tomamos a Cristo y es como un tipo de parche. Es algo nuevo que estamos queriendo usar simplemente para arreglar algo viejo. Pero esta es la idea. Cristo no viene a acoplarse a tu vida. Cristo no viene a moldearse a tu vida. Cristo no viene a ser una parte de tu vida. Cristo no viene porque lo invitaste a participar en tu vida. Cristo viene a darte una nueva vida. Completita. Toda. Y todo lo que implica. En cada área, en cada aspecto. En cada momento, en cada día. Y entonces este es un punto de reflexión para ti y para mí. ¿Estamos teniendo una vida nueva en Cristo o estamos acomodando a Cristo a la vida que ya tenemos? Cristo no es un parche. La invitación es esta. Si Cristo ha venido a salvar, si Cristo viene a darnos una vida nueva en Él, ¿por qué no le entregamos nuestra vida? ¿Por qué no corremos hacia Él y le entregamos nuestra vida completa? ¿Por qué no ponemos nuestra vida en sus manos? Porque eso es lo que Cristo ha venido a hacer. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias porque eres bueno. Te damos las gracias porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Te damos las gracias porque nos has dado a Cristo, Padre. Y en esta hora te pedimos que podamos ser conscientes de que Cristo ha venido a darnos una nueva vida, Señor. Te pedimos perdón si hemos tomado esta religión, hemos tomado esta fe, Señor, y la hemos convertido simplemente en un parche para nuestras vidas antiguas, Padre. Pon en nosotros arrepentimiento y guíanos a entender el maravilloso valor, Señor, de Cristo. A ver su belleza, Padre, de tal manera que seamos cautivados. Transfórmanos, transforma nuestros corazones como lo has prometido en tu palabra, Señor. Pon en nosotros corazones de carne que te puedan amar, que te puedan obedecer, Señor. Entendiendo que en Cristo la ley ha sido cumplida. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo gracia, Padre.
Ayúdanos a vivir una nueva vida en Cristo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.